todos por acompañarnos, por compartir estos minutos conmigo y en un espacio tan privilegiado. Yo creo que para mí es un día especial, por lo que decía nuestro decano, por encontrarme en mi colegio de abogados, precisamente este año en el que, si Dios quiere, cumpliré 25 años de colegiación. No sé si dan esa medalla, que normalmente suelen hacer, pero poderla, no por el hecho de la medalla, sino por haber llegado. Entonces, como decir, haber sobrevivido y llegar a los 25 años. Será un placer, querido decano, que me invite a semejante y solemne acto. Quisiera obviamente agradecer a todo lo que es la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga su invitación y la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes unas reflexiones acerca de las claves para el desarrollo de la actividad empresarial en Andalucía. Y para ello, a modo de introducción, haré un breve apunte de la situación actual de nuestra comunidad autónoma en sus principales parámetros socioeconómicos. Verán, nuestro tejido empresarial está sufriendo con especial dureza las consecuencias de esta dilatada crisis. Y tenemos más de 50.000 empresas menos que a comienzo de la misma. Y hemos asistido en estos años a la desaparición de compañías con gran trayectoria en todos los sectores. Y también en todos estos años se ha reducido el número de cotizantes de la seguridad social, desapareciendo la cifra escalofriante de 90.000 autónomos. La contracción del consumo, las dificultades del sector de la construcción, la cada vez más escasa inversión pública en infraestructuras productivas, han mermado sin duda en estos años nuestro desarrollo. Y por lo anterior convendrán conmigo en que se deben volver a crear condiciones favorables para el crecimiento en nuestro país, en Andalucía, incorporando incentivos que nos permitan avanzar hacia una economía en la que se favorezca decididamente el espíritu emprendedor, la innovación, la adecuada formación empresarial, la de nuestros equipos humanos, la búsqueda de la excelencia y de la calidad en definitiva. Enumeraré a continuación algunos retos que considero fundamentales para el futuro de nuestras empresas, ya que es a través del tejido productivo de un territorio como se generan riqueza, empleo y por tanto crecimiento. Porque como todos ustedes saben, la iniciativa privada es parte esencial del estado del bienestar. Permite la realización personal y profesional a través del trabajo, también permite el bienestar de los que no pueden trabajar, articulando mecanismos compensatorios para ello. Pues bien, de los principales retos de la empresa andaluza podemos traer dos asignaturas, en mi opinión, principales. En primer lugar, asegurar su propia pervivencia a corto y medio plazo, que significa, a su vez, la supervivencia de la sociedad andaluza, de su modelo económico y social, pues es lo que a fin de cuentas permite mantener y crear empleo. Y en segundo lugar, afrontar el aumento de la competitividad como objetivo irrenunciable en un mercado globalizado. Y le voy a dedicar unos segundos a hablar de la competitividad. La competitividad, esa palabra tan singular, es un reto permanente para las organizaciones empresariales. Si una empresa no es competitiva, no puede abordar su expansión, no puede generar nuevos productos ni iniciativas, no puede crear riqueza ni empleo y estará, por tanto, abocada a su desaparición. La competitividad empresarial, en definitiva, es la energía que mantiene vivas las empresas y las hace crecer y desarrollarse. Por tanto, el reto de la competitividad que me refiero depende mucho y en gran medida de la propia empresa y del empresario, pero también de un adecuado entorno y de la desaparición o el control de los obstáculos que merman su funcionamiento y desarrollo en este ecosistema que concitan la administración y los poderes públicos. Si un empresario tiene una magnífica iniciativa, una idea original, un producto o un servicio único de calidad y a buen precio, ¿qué hace? Se rodea de los mejores trabajadores y profesionales y tiene unos objetivos claros en su estrategia empresarial y comercial. Y todos podemos suponer que habrá creado una empresa competitiva y que su negocio será exitoso. Sin embargo, si a ese hipotético y dinámico empresario, o empresaria, obviamente, le incrementan los costes sociales de los trabajadores, si lo someten a una cada vez mayor presión fiscal, si tiene que enfrentarse constantemente a unos trámites administrativos numerosos, contradictorios y lentos, y tiene que interpretar una maraña ingente de leyes y disposiciones, y encima se ve envuelto en una situación de inseguridad jurídica en la que las normas con frecuencia se modifican cambiando las reglas del juego y en algunos casos con carácter retroactivo, ese empresario sin duda lo pasará muy mal e incluso se verá abocado a cerrar su empresa porque su proyecto no alcanzó el debido éxito. Y ante un entorno de estas características, el fracaso empresarial estará casi garantizado. Cuando la empresa desaparece por este motivo, por la burocracia, por el excesivo peso de la administración pública, fracasa, a mi entender, todo el sistema. Y en el contexto referido, que ya de por sí es complicado de afrontar, se añade un factor especialmente dañino para la competitividad de nuestras empresas, que es la economía sumergida.
Solo en el año 2013 se calcula que la economía sumergida supuso casi el 30% del PIB andaluz, acarreando negativas consecuencias sobre el estado del bienestar, puesto que afecta, como he mencionado, a la competitividad de nuestras empresas, pero también distorsiona la renta per cápita que sirve de base para el diseño de las políticas económicas y obliga a reducir las pensiones y las ayudas sociales. La economía sumergida, aquella en la que el IVA no incide porque simplemente no se genera, o en la que se producen contrataciones irregulares que no conllevan cotizaciones, es realmente preocupante, pues afecta a la propia continuidad de las empresas que sí cumplen con sus obligaciones legales y económicas en un entorno, por lo demás, que se caracteriza por una regulación extenuante. Les aseguro que son muchos los autónomos y empresarios que día a día se preguntan cómo es posible competir en un mercado tan hiperregularizado, con normas tan inestables y constantes incrementos no solo de la presión fiscal, que ya es considerable, sino de costes asociados a la actividad empresarial, cotizaciones sociales, cumplimiento de obligaciones documentales formales, costes asociados a la tramitación, impagos, retrasos y además con la competencia desleal de los incumplidores. Ante esta amenaza, la palabra clave para tener un entorno administrativo despejado y libre de obstáculos para que la iniciativa privada pueda crear riqueza y empleo es desregulación. Y una desregulación ordenada y sostenible que siente las bases de la necesaria homogeneización normativa. En este sentido, podemos afirmar que la rigidez institucional y los intervencionismos en la vida económica y laboral son gérmenes inhibidores de las iniciativas empresariales y, por consiguiente, significan un pasaporte al desánimo y a la dificultad añadida de creación de riqueza y empleo. Y ante esta perspectiva, solo cabe, de nuevo, la desregulación, no de los derechos, sino de los procedimientos. Y a este respecto, en los últimos tiempos, se estaba generalizando una corriente de opinión muy esperanzadora frente al Estado intervencionista y omnipresente y que ha ido acumulando durante largos años un protagonismo presuntamente benefactor y protector. Se revelan las sociedades en favor de la libre iniciativa, el desarrollo de la capacidad creadora de los individuos y la creación de riqueza y empleo a través de sus empresas. Este es el verdadero cambio que está tomando carta de naturaleza en el mundo y en las sociedades modernas y más avanzadas económicamente. Y en el ámbito regional, nos consta que está abierto, por ejemplo, un interesante debate, como es el de la aplicación en Andalucía de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una norma publicada el pasado 30 de diciembre que contiene un germen de una nueva forma de entender la relación entre administradores o administraciones y administrados. En su exposición de motivos, y hago una referencia especial por lo singular, se dice algo que resulta especialmente alentador. Y digo entre comillas, favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. El debate es muy amplio, pero desde el mundo empresarial estamos convencidos de la importancia del cumplimiento de ese objetivo y en tal sentido esperamos que ello pueda ser así más pronto que tarde. Y una vez expuestas estas reflexiones sobre la necesaria desregulación que debe acometerse para mejorar la competitividad de la empresa andaluza, me referiré a otras cuestiones que afectan al desarrollo de la iniciativa empresarial, algunas de carácter coyuntural, indicando qué medidas hay que adoptar para superarlo. En primer lugar, la escasez de demanda interna. Debe entenderse que las inversiones de las empresas y la consiguiente creación de puestos de trabajo no pueden expandirse si no hay demanda suficiente para sus productos y si existe una amplia infrautilización de la capacidad instalada. Y es necesario poner en marcha una política global de crecimiento para romper de una vez esta trayectoria de parálisis económica que hemos padecido en los últimos años. Hay que replantear la política económica, laboral, social, presupuestaria, en función del objetivo de la reactivación de la demanda para la empresa, bajo condiciones de libertad y competitividad. Y además, es necesario recordar que aún hoy no han finalizado todas las reformas que pudieran contribuir a una mayor liberalización de nuestra economía. Sin ir más lejos, por ejemplo, todavía existen actividades empresariales donde no opina ni opera el libre mercado en igualdad de condiciones. Regresamos a la palabra anteriormente referida, desregulación. Y en segundo lugar, otro de los grandes obstáculos que limita las capacidades de la empresa para crear empleo es el de la debilidad de su estructura financiera y en especial su escasa capacidad de autofinanciación o de financiar sus inversiones con recursos propios. La falta de crédito ha sido una de las causas que hoy habría que destacar y que colocar en primer plano para explicar por qué han cesado las inversiones durante tantos años y por qué han desaparecido tantas empresas y puestos de trabajo. Y aquí cabe una referencia al reto de la financiación extrabancaria. Actualmente se está dando paso
una búsqueda constante de financiación alternativa que tiene un alto potencial en nuestra comunidad y que también en muchas ocasiones responde a posicionamientos responsables de diversos actores sociales, bien a través de los denominados business angels, las sociedades de capital riesgo, la aparición de fondos privados de inversión o de las útiles sociedades de garantía recíproca, a través de la concesión de avales financieros o técnicos a las micropymes andaluzas. En tercer lugar, tanto más importante que el problema financiero para las posibilidades de creación de empleo, precisamente por las empresas, es el de la necesaria adaptación del marco legal que rige las relaciones laborales. Y es este un tema que ha ocupado durante los últimos tiempos amplios debates y lo seguirá ocupando siempre. Como punto de partida hay que señalar que las organizaciones empresariales ni queremos ni deseamos el denominado despido libre y gratuito sin más, y lo digo una y mil veces. Ni la COE ni la CEA han defendido algo que no entra en las reglas que rigen el funcionamiento económico natural en los países desarrollados. Sin embargo, la flexibilidad laboral es vital para el eficaz funcionamiento de las empresas y poder competir en los mercados. Hay que aceptar que cambien con rapidez las tecnologías a utilizar en los procesos productivos, que cambien los hábitos de demanda de productos y servicios por los hábitos de los propios consumidores, que surgen nuevas formas de organización del trabajo. Y con pura lógica, hay que aceptar también que la empresa que no pueda adaptarse a ese nuevo entorno o solo le sea posible hacerlo con retraso, con mucho coste y tras numerosos problemas, está abocada a la desaparición. Porque, a pesar de lo que se diga y de lo que se piense, el buen empresario no suele preguntar a sus asesores, y ustedes son letrados en la gran mayoría, cuánto cuesta despedir a un trabajador, sino cuánto cuesta contratarlo. ¿Y cuál es el tipo de contrato más adecuado en cada momento, dada la enorme diversidad existente? Lo verdaderamente caro, en mi opinión, en nuestro país sigue siendo contratar. Y esa es una de las claves del fracaso del propio sistema. En cuarto lugar, otro de los obstáculos que perjudican el desarrollo empresarial es la presión fiscal, que llega a ser incluso insoportable, hasta tal punto que pone en juego la viabilidad de las empresas. En este sentido, la alta tributación afecta muy negativamente a la actividad de nuestras compañías en tres vertientes distintas, simultáneas y complementarias. Primero, porque el nivel absoluto de fiscalidad ha llegado a un punto muy elevado. El impacto de los impuestos, el llamado esfuerzo fiscal, es causa determinante de la depresión del consumo y del propio deterioro de la capacidad de ahorro y, por tanto, de la inversión de las empresas y de los particulares, en definitiva de los ciudadanos. En segundo lugar, el ritmo de crecimiento de los impuestos durante los últimos años, lo sabemos todos y lo sufrimos todos. Y por último y en tercer lugar, tan grave como el ritmo de crecimiento o el volumen total alcanzado, es el hecho de que la fiscalidad española es heterogénea, confusa, dispersa, descoordinada y atomizada. En los últimos tiempos, a los impuestos habituales se han sumado nuevos tributos autonómicos, municipales y recargos, cambios continuos en el sistema fiscal, etc. A este respecto, la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que en los últimos tiempos está siendo noticia, pretende terminar con la actual fragmentación normativa, que mediante el establecimiento de distintos requisitos en las legislaciones comerciales de cada una de las comunidades autónomas, dificulta la competencia efectiva entre los operadores, impide oportunidades que ofrecen las economías de escala en un mercado de mayores dimensiones y desincentiva la inversión y, por lo tanto, dificulta el crecimiento económico. Así, en el marco de la unificación normativa europea, pretende establecer la unidad de mercado en todo el territorio nacional para crear un entorno más favorable a la competencia y a la inversión, homogeneizando 17 más 1 regímenes, 17 más 1 sistemas económicos y regulatorios. Queda pendiente comprobar la efectividad de la norma, que presenta también algunas limitaciones en su formulación de partida, pero no obstante le deseamos enorme éxito, que sin duda lo merece por el bien de todos. Dicho eso, cualquier empresario es consciente del riesgo que corre al impulsar una actividad, asumiendo incluso la difícil coyuntura socioeconómica que padecemos. Sin embargo, los poderes públicos deben garantizar la estabilidad en el tiempo del marco legal, generando seguridad jurídica y promoviendo un entorno adecuado al interés general. Y hablo de seguridad jurídica en el templo de la propia seguridad jurídica, en el templo del Colegio de Abogados, que precisamente es un valedor de este concepto, de este intangible tan importante y tan trascendente para la vida de los ciudadanos y, en definitiva, de la sociedad en su conjunto. Miren ustedes, a nivel nacional el Estado aprobó el pasado año 2013 un 26% más de leyes que en 2012. Un total de 688 nuevas normas de distintos rangos, lo que hace que desde 1970 sean 40.000 las normas estatales puestas en marcha. Repito, 40.000 las normas estatales puestas en marcha.
Si sumamos a las comunidades autónomas en ese cómputo, en el pasado año se aprobaron en total en España 13.000 nuevas normas, es decir, una norma y media por cada hora. Eso el año pasado, una norma y media por cada hora. Y siempre nos ha llamado la atención, lo digo con absoluta franqueza, que la productividad de los parlamentos, al menos en los medios de comunicación, se mida en relación a la producción normativa. Y no creo que ese sea un elemento a considerar. Me parece más importante las funciones de control y seguimiento de la labor del gobierno correspondiente que la mera elaboración de un ranking, como si un parlamento tuviese que cumplir un objetivo concreto de producción normativa anual. Porque más que incrementar sin límite las leyes, se trataría de simplificarlas, aplicarlas debidamente y, por supuesto, hacerlas cumplir. Y no hemos aún logrado alcanzar la necesaria simplificación de las exigencias del sector público, siempre desconfiado con el contribuyente y afiliado al concepto rancio del requerimiento, entre comillas, permanente. Seguimos abonados a la ancestral burocracia que tanto atenaza nuestro funcionamiento como Estado moderno. Lo anterior es consecuencia de un problema de sobredimensión regulatoria y administrativa. Así, el barullo normativo y la asimetría que padecemos, en el que cada territorio legisla en ocasiones de manera contrapuesta, genera pérdida de competitividad en las empresas con marcos regulatorios sobre la actividad empresarial a menudo antagónicos. Por no hablar de la absurda y justa disparidad en la presión fiscal que en algunas comunidades autónomas lleva al ciudadano a la desesperación y a la pérdida de confianza en dicho sistema. Podríamos deducir de todo lo anterior que la aplicación de la normativa no debe realizarse de espaldas al mercado, ni desdeñar las potencialidades de las nuevas tecnologías. Implantar un sistema de auditoría para conocer el alcance del marco regulatorio sigue siendo otra de las asignaturas pendientes. Una auditoría, además, que se complete con un elemento esencial que reiteradamente venimos solicitando desde las organizaciones empresariales, que serían los informes de competitividad de las normas. Los informes de competitividad de las normas. Al igual que en el procedimiento de creación de cualquier normativa, de cualquier regulación, se solicita un informe de impacto ambiental o de género o de cualquier naturaleza, creemos que debe solicitarse también un informe sobre el impacto económico de la misma, sobre su incidencia en el tejido empresarial existente, sobre la afección a la capacidad productiva de las empresas. Una sociedad moderna y dinámica requiere unas instituciones capaces de desarrollar un sistema legal y administrativo que promueva la competencia y minimice la carga sobre las empresas que la soportan. En síntesis, la burocracia es inversamente proporcional al crecimiento y al desarrollo social y económico de los territorios y, como decía Montesquieu, las leyes inútiles debilitan a las necesarias. Tras estas consideraciones sobre fiscalidad y burocracia, me referiré muy brevemente a ciertos aspectos relacionados con la seguridad jurídica. De nuevo, vuelvo a hablar de seguridad jurídica en esta casa, en esta mi casa, Colegio de Abogados de Málaga, que también considero importante, y son 4 aspectos. En primer lugar, la normativa tributaria. Las empresas en todos los terrenos en los que se desenvuelven necesitan seguridad jurídica y estabilidad normativa. Estabilidad normativa. Y la materia tributaria no es una excepción. Una vez tomada una decisión empresarial que se efectúa bajo un determinado marco jurídico tributario, no parece aconsejable que modificaciones normativas con carácter retroactivo cambien el marco tributario vigente en el momento en el que se tomó la misma. En las últimas reformas en este sentido se han tomado decisiones de ida y de vuelta, como en materia de libertad de amortización o las deducciones por inversión en vivienda, que generan desconcierto entre los administrados e importantes perjuicios entre los sectores afectados. En segundo lugar, las relaciones con la administración tributaria. Lo tengo que decir con franqueza, el ámbito empresarial echa de menos unas relaciones más fluidas, menos encorsetadas y distantes, y que tengan en cuenta las circunstancias de cada empresa, el calor, entre comillas, que debiera existir entre las administraciones y los administrados, la consideración que merecen quienes han demostrado con suficiencia que cumplen con la legalidad y necesitan una ayuda cuando la crisis le afecta de lleno. El empresario no es el enemigo de la administración tributaria, es un colaborador necesario y en muchas ocasiones un recaudador obligado por la ley. Y el colectivo empresarial de nuestro país se ha ganado con su buen hacer un prestigio que quizá no se reconoce en su justa medida, y en este sentido creemos que esa administración tributaria podría considerarnos de una manera más próxima y cercana. En tercer lugar, la seguridad jurídica ante las presuntas infracciones, la presunción de inocencia. Del mismo modo que hay que ser implacable con los que infringen la ley que con su conducta, si es en el ámbito empresarial, perjudican al resto de los empresarios, resulta también esencial el respeto y la garantía de la presunción de inocencia. Y es preocupante para los empresarios que hay ocasiones en las que la actividad fiscalizadora se lleva a cabo de tal forma que llega a comprometer derechos merecedores de garantía y protección. Y eso lo saben muchos de ustedes muy bien. Lo que suele suceder cuando estas actuaciones se derivan de imputaciones
de presuntos delitos fiscales llevan aparejados efectos mediáticos que suponen abiertamente una invasión de la privacidad y la vulneración de la presunción de inocencia. En muchas ocasiones el solo hecho de ser imputado causa en sí mismo un serio perjuicio que se viene denominando pena de banquillo. Y los procedimientos penales suelen durar años, durante los cuales los acusados sobrellevan el descrédito social y la angustia de la espera, para resultar luego, según los casos, incluso absueltos de delitos que no cometieron. En cuarto lugar, seguridad jurídica en materia de urbanismo, casos de corrupción, me permito entrar en esta materia. Es preocupante que parezca que se trata de un sistema generalizado y difícil de expulsar de nuestro entorno, que debe ser la obligación del conjunto de la sociedad. Los partidos políticos, la sociedad civil, las administraciones, con el apoyo de los propios medios de comunicación, debemos juntos apoyar las medidas que faciliten esa erradicación con más transparencia, con mayor seguridad jurídica en las normas, todo ello incrementando las garantías procesales. Como elemento de lucha contra la corrupción, sería muy útil que las normas, fundamentalmente las urbanísticas, propiciaran un menor margen a la discrecionalidad, así como que se legislase de forma menos espasmódica. Realmente hay que ser un gran experto urbanístico para tratar de conocer en qué situación se encuentra un suelo y cómo se puede evolucionar en el futuro. A este respecto me van a permitir una digresión. Esta mañana hemos celebrado un comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Málaga y hablábamos precisamente de este asunto, de cómo la ordenación urbanística, el planeamiento urbanístico en Andalucía, después de la aprobación en el 2002 de la LOA, sigue por hacer, sigue por desarrollar. La provincia de Málaga, con 101 municipios, no más de 10-12 municipios tienen sus planes generales de ordenación urbana aprobados. Y si estamos en crisis, es el momento de hacer los deberes, de establecer unas reglas del juego claras, definitivas y definitorias, para que la actividad económica pueda, en su momento, cuando se active, relanzar su desarrollo precisamente con unas reglas del juego claras. Sin embargo, nos queda por hacer los deberes y han pasado ya 7 años desde que iniciamos la referida crisis. Y llegado a este punto, y a modo de conclusiones, que no quiero cansarles excesivamente, quiero referirme a lo que considero clave del futuro de la empresa andaluza, que pasan sobre todo por el ámbito sectorial, la coyuntura económica y por las vías que habría que elegir para partir con ventaja cuando se vislumbre de manera evidente el tan anhelado crecimiento económico. Y que enumero a modo de titulares. Primero, es necesario un renovado modelo productivo en Andalucía. Y este debe formularse en la propuesta 2020 de la Unión Europea para la reindustrialización. El objetivo principal es el fortalecimiento del sector industrial de forma sostenible y de forma equilibrada, a fin de que incremente su peso en el conjunto de nuestra economía hasta alcanzar el nivel óptimo del 20% del PIB. Ya lo afirma, insisto, la propia Comisión, la reindustrialización es la clave fundamental para que Europa salga de la crisis económica, ya que los países que mejor la han resistido son los que no han desmantelado su sistema productivo industrial. Segundo, por tanto, como deducción de lo anterior, más industria y más innovación equivalen a menos paro. En tercer lugar, hay que internacionalizar nuestras estructuras productivas y empresariales. En cuarto lugar, hay que impulsar la creación y el desarrollo de empresas en los sectores de generación intensiva de empleo, como es la construcción, la infraestructura, el turismo, el sector servicios, el agroalimentario, etc. Y en quinto lugar, hay que fomentar la creación y desarrollo de empresas en los sectores estratégicos y de futuro, como son las empresas de base tecnológica, las dedicadas a la logística y al transporte, la distribución comercial, el medio ambiente, la energía o las industrias culturales. De hecho, las fronteras entre la industria clásica y los servicios está cada vez más difuminada, ya que por cada trabajo en el sector industrial se generan 2 o 3 puestos en el sector servicios. Y para finalizar, hay un reto fundamental, que es más cualitativo que cuantitativo y es transversal para todos los sectores. Y también corresponde al empresariado asumir como un reto propio, en un sentido crítico, incluso autocrítico, de cómo colaborar y mejorar su propia gestión. Y es hablar del tamaño. El tamaño importa. El tejido empresarial andaluz tiene una estructura basada más que en la pyme, la microempresa y en el empresario autónomo. Y en Europa existen 23 millones de pequeñas y medianas empresas que representan más del 98% de las compañías existentes y que han creado y sostenido 9 de cada 10 empleos en los últimos 5 años. Por esta razón hay que seguir apostando, por supuesto, por las pymes, que han sido las grandes víctimas de la crisis y tienen que ser las protagonistas de la recuperación. Sin embargo, como complemento de lo anterior, tenemos que apostar por incrementar el tamaño de nuestras empresas. Y el hecho de apostar por empresas de mayor dimensión supone un reto para conseguir una economía más competitiva,
dada la capacidad productiva, innovadora y exportadora que presentan las empresas de mayor dimensión frente a las microempresas. En los actuales momentos de salida de la crisis, resulta por ello necesario tener pymes más fuertes y con más músculo. ¿Y cómo? Dirán, lograr tener más músculo cuando nuestro tejido productivo se compone precisamente de empresas de reducida dimensión. Pues bien, a través del fomento de las redes colaborativas entre estas microempresas, de la constitución de clústeres y la asunción de acuerdos de colaboración que puedan a través de la unión hacer la fuerza. Y no obstante, y aparte del tamaño, seguimos necesitando más empresas y nuevas iniciativas empresariales en Andalucía. Hay que apostar por el fomento de las vocaciones empresariales. Más empresarios suponen más riqueza y más empleo. Y a modo de corolario, esta puede ser mi afirmación final sobre los retos de futuro de la empresa andaluza. Primero, necesitamos más empresas y más empresarios. Segundo, empresas con más dimensión, más competitivas, responsables ante la sociedad y favorecedoras del bienestar común. Tercero, con estructuras productivas con capacidad para internacionalizarse. Cuarto, empresas que cuenten también con una financiación diversa y extrabancaria, que creen empleo y riqueza. Quinto, con una administración pública redimensionada, austera y eficiente. Y sexto y último, con todo lo anterior, en un entorno desregularizado y favorable a la actividad productiva, con menos trabas burocráticas, con mayor seguridad jurídica, baja presión fiscal y bajos costes sociales. Y termino de verdad. Permítanme afirmar que los empresarios tenemos por delante muchos retos. Y hay un gran desafío, para mí, uno de los más responsables o más importantes, que es el del compromiso social y la responsabilidad empresarial ante la propia sociedad en general. Pues somos protagonistas activos del bienestar social y además debemos perseguir no solo el beneficio legítimo de la empresa, sino también contribuir al bien común. Como defensores de la libre iniciativa, creemos que es a través de empresas solventes, dinámicas y competitivas que generen beneficios, como se puede de verdad paliar, como antes hemos comentado, el grave problema del desempleo. Invertir frente al ahorro, dar empleo frente a esperar a que te lo puedan ofrecer, crear riqueza frente al consumo sin más, emprender frente a ser meros sujetos pasivos. En eso consiste una sociedad activa y emprendedora, y esa debe ser la base de nuestro estado del bienestar. Por lo tanto, la vinculación empresa-estado del bienestar es clave. No es solo responsabilidad del sector público, el estado del bienestar, sino también del sector privado y de las propias empresas. Productividad, cooperación, responsabilidad e innovación, elementos de futuro para toda la sociedad andaluza, más si cabe para nuestro tejido productivo. Y con el esfuerzo de todos, estoy seguro de que lograremos alcanzar todos esos grandes retos. Muchas gracias.